Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco a todos los que están pues presenciando esta ponencia. Sobre todo agradezco muchísimo la invitación a la asociación. Siempre es muy agradable poder retomar todas las actividades académicas y pues seguir incursionando en este reto virtual que pues nos ha exigido esta pandemia. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, pues yo soy Ingrid Rocha, principalmente me dedico a la psicoterapia, pero bueno, mi presencia en este día se debe a que durante muchos años colaboré con la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Nutrición, con quienes pues hicimos muchos protocolos de investigación y sobre todo pues pudimos acercarnos de manera muy importante a poder describir el tema de la obesidad en la actualidad. De hecho, a partir de eso es que me permití incluso modificar un poco el título de la ponencia, dado que pues es importante que nos podamos introducir en este nuevo tenor que ya tiene algún tiempo en boga, de podernos referir a los padecimientos clínicos a partir del fundamento de la medicina centrada en el paciente. Acorde con eso, pues le vamos a cambiar, en lugar de decir el perfil de la persona obesa, vamos a decir el perfil psicológico de la persona que vive con obesidad. Es importante esta pequeña sutileza porque de alguna manera el referente hacia nombrar a los individuos a partir de una característica eh, cae un poco en un tema de estigma, que eso es área de otro momento de trato, pero entonces, bueno, para estar, digamos, al día, tenemos que trabajar como la medicina centrada en el paciente, que es la evidencia a veces clínica pues más actual, y entonces por eso vamos a hacer mejor una referencia al perfil psicológico de la persona que vive con obesidad, ¿no? Entonces, bueno, acorde con eso, pues primero introducir con algunas ideas generales, ¿no? Las ideas generales sobre esto que me piden que hable el día de hoy. Es una intervención muy breve, hay que decirlo, entonces por lo tanto va a ser en realidad como una lluvia de ideas y pues eventualmente más bien la invitación por supuesto es a que uno pueda pues leer más sobre el tema, encontrar material en otros foros, pero ahorita nada más es como para perfilar un poco la idea general. Entonces, la idea general para pensar un poco en la obesidad y en los individuos que viven con obesidad. Tal vez la primera idea, sobre todo porque me imagino que muchos de los colegas el día de hoy son clínicos, se dedican a la práctica clínica, tienen intervención clínica, ven pacientes. Tal vez la primera idea que tiene que quedar claro es que no existe tal cosa como el perfil de la persona con obesidad, ¿no? No existe tal cosa como el perfil de la persona que vive con obesidad, porque decirlo así podría hacernos caer en ciertos prejuicios y creo que podríamos perdernos un poco de la parte más como espontánea o de la parte más rica del contacto clínico cuando podemos evaluar a una persona desde su situación y desde su contexto único e irrepetible. Entonces, no existe tal cosa como el perfil, así como tampoco existe el perfil de la persona que vive con diabetes, no existe el perfil de la persona que vive con hipertensión, no existe el perfil de la persona que vive con anorexia, ¿no? Entiendo que desde la literatura obviamente hay una apuesta a intentar definir ciertos rasgos específicos, ciertas conducciones conductuales y claro que vamos a ir hacia allá un poco, pero me gustaría mucho que quede esa idea claro, ¿no? Existen perfiles como existen personas, no hay tal cosa como un perfil único, porque tratar de clasificarlo así nos podría empobrecer toda la riqueza que hay alrededor de entrevistar a alguien independientemente de la condición por la cual nos consulta. Entonces, dicho eso, pues es como si cada vez que recibiéramos en consulta a algún paciente, claro que depende de nuestra especialidad, pues va a haber ciertos motivos de consulta, o sea, desde luego, ¿no? Pero es como esta imagen que vemos aquí, que si pudiéramos ver esta matrushka, este juego de las muñequitas que dentro de una y otra y otra y otra, un poco el juego de la entrevista clínica procede así, ¿no? Podemos ver por fuera una variable que pareciera que es la variable que lo define, pero bueno, podemos decir que esa es la variable que va a englobar o esa es la característica que va a englobar, como a lo mejor la condición externa de la matrushka o la primera muñequita que vemos de fuera, pero adentro van a haber un sinfín de variables que tenemos que tener en consideración y no perder de vista. Es riesgoso caer un poco tal vez en el juego de podernos acercar a la idea de la obesidad
como un concepto único o como una cosa que está estática. Eso es como la primera invitación, pensar en la obesidad, reflexionar sobre la obesidad como un concepto vivo, como algo que está en movimiento, porque va a haber tantos tipos de obesidad como hay personas, ¿no? Por eso en ese sentido un poco la invitación para acercarnos a esta idea un poco de lo que pudiese ser el perfil, pues es a partir de un abordaje axial, ¿no? Se tiene que hacer un abordaje desde muchas multidisciplinas, desde la consulta con muchos especialistas, la invitación desde luego pues es a trabajar en equipo. Sobre todo con esta idea ahí encima de pensar que frente a un problema o a un fenómeno, ¿no? Que es un poco lo que expone aquí esta diapositiva, pues en realidad lo único que vamos a poder mover es lo que tengamos de dotación individual. O sea, en realidad no se puede hacer algo con lo que no se tiene, ¿no? Entonces, para pensar en el perfil de la persona con obesidad, pues entonces tendríamos que pensar también que en realidad es una persona que trae una dotación de capacidades y de ciertas limitaciones, y desde ahí es de donde podríamos pues acercarnos a la intervención, ¿no? Un poco esta diapositiva que sigue, se las dejo ahí para que la lean. En realidad a lo que le estamos apostando para poder perfilar esta idea de cómo es alguien que vive con obesidad, que esa es un poco como la intención de esta mañana, o sea, pensar, bueno, ¿cómo es alguien, ¿no? Que vive con obesidad, qué le ocurre, cómo es su relación con la comida. Tenemos que pensar primero que vamos a tener que hacer una intervención clínica a partir de una reflexión sobre el autocuidado. Y a partir de que pensemos el autocuidado, esta idea tal vez como muy básica, como muy primaria, vamos a poder entender mucho de quien nos consulta y quien está intentando tal vez hacer algo por perder peso, por alimentarse distinto, ¿no? El manejo psicológico es en sí mismo una intervención psicológica. Se los digo porque a veces hay esta idea, y esto ahí como lo ven, pues esto en realidad es una declaratoria de la Organización Mundial de la Salud. A veces hay un poco esta idea de que consultar a un psicólogo es nada más pues que lo evalúen, ¿no? Pero y que no tuvo mayor trascendencia, pero esa evaluación, esa intervención en sí misma se considera manejo psicológico. Y a partir de este manejo psicológico, lo que vamos a poder definir es que existe una historia individual de la obesidad, ¿no? Vamos a pensar, como les decía, que existen las personas que viven con obesidades, ¿no? Hay una serie de ideas alrededor de la obesidad eh, que van a ser características no nada más de cierto contexto social o de cierto contexto cultural, sino nos podemos ir a una definición del género, una definición de la edad. Entonces, la historia individual de la obesidad vamos a tratarla de pensar alrededor de los aspectos cognitivos, conductuales. Vamos a intentar hacer sobre todo como un perfil a partir de los rasgos de personalidad, como lo más puntual que se pueda, y vamos a tratar de escuchar esta historia del peso corporal. No es lo mismo el paciente que llegó a este peso a partir de ciertas características que el paciente que llegó a este peso a partir de ciertas vivencias, ¿no? ¿Cuáles características? Pues hay una predisposición genética. ¿Cuáles vivencias? Pues duelos no resueltos, temas de ansiedad. Entonces, para concluir un poco, porque como les decía, esto pues es un poco, tiene que ser muy puntual el día de hoy. Entonces son estas tres ideas, ¿no? No hay tal cosa como un perfil único, vamos a encontrar perfiles como vamos a encontrar personas. Si queremos hacer un esfuerzo por delimitar entonces cierto componente alrededor de qué es la obesidad y qué es la obesidad con la que vive este paciente que me consulta, tenemos que hacerlo desde el esfuerzo de hacer una evaluación, o sea, un manejo psicológico que pueda incluir desde el equipo multidisciplinario un espacio o una oportunidad para que el paciente pueda contarnos cuál es la historia de ese peso y entonces podríamos decir que esa intervención clínica, ¿no? Como les decía, vamos a tener que ver qué áreas de este autocuidado están mermadas. La evaluación clínica nos va a ayudar a empujar al paciente a que contacte con qué áreas de mejora tiene para una eficacia del cuidado de sí mismo que sea pues más óptimo, o sea, que si hay una resolución de problemas, que si está intentando perder peso y no puede, pues de qué manera entonces podemos acomodarlo, acompañarlo para que logre esos objetivos. Aquí un pequeño paréntesis, hay que leer sobre qué es la entrevista motivacional, sobre un formato de intervención clínica que nos habilite para entender al paciente desde una autorización que él nos puede brindar para reflexionar sobre estos temas. Y entonces, si queremos pensar entonces en un perfil, vamos a pensar entonces en un perfil individual
a partir de 4 áreas muy importantes. La primera, que tendría que ver con todas las comorbilidades, sobre todo pues metabólicas, fisiológicas que existen. No es lo mismo un paciente con obesidad que además ya tiene diabetes y uno que no. Vamos a pensarlo también a partir de todas las características de personalidad. No es lo mismo un paciente con rasgos, pues a lo mejor más obsesivos que un paciente con rasgos fóbicos. Vamos a intentarlo perfilar también un poco desde sus características de personalidad, definir o no si hay un trastorno de la personalidad. Eventualmente va a haber que hacer un esfuerzo también por delimitar el estado psicoafectivo del paciente. No es lo mismo un paciente que a lo mejor cursa con pues momentos de ansiedad, no es lo mismo un paciente que cursa con momentos de depresión, ¿no? Hay que hacer también un perfil psiquiátrico si eso es lo que es necesario. Y algo muy importante, evaluar la conducta alimentaria. Hay muchos pacientes con obesidad que además otra de las comorbilidades es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en ese sentido, a partir de la personalidad, el estado psicoafectivo, el posible estado o evaluación psiquiátrica, las comorbilidades metabólicas y la presencia o no de un trastorno de la conducta alimentaria, es como podríamos tratar de encuadrar a este paciente que nos consulta en algo así como el perfil de su obesidad, no de la obesidad, sino de su obesidad, de esta persona que vive con obesidad. Y bueno, en realidad por ahí es todo, ¿no? Para pensarle por ahí, ahí está mi teléfono, mi correo, podemos eventualmente pues estar en contacto independientemente de las preguntas que surjan el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo.